Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este video. Con este video comenzamos con una serie de preguntas tipo examen de la UNAM. Este banco contiene preguntas muy similares a la del examen de admisión de la UNAM. Quizá en tu examen estén redactadas de otra forma, pero en sí son las mismas. Veremos en total 220 preguntas en una serie de videos, del cual este es el primero. Este banco de preguntas lo hizo una escuela que da cursos. Lo hizo basándose en el temario del examen. No sé quién fue. Muchas escuelas se han apropiado de la autoría, pero en realidad ya no se sabe quién fue. Bueno, he puesto todo en orden según el temario, así que vamos a comenzar. La pregunta 1 nos dice, elige las características de las culturas mesoamericanas. Recuerden que las culturas mesoamericanas estaban de la parte centro hacia el sur de México. Entonces nos dice, la edificación de pirámides, claro que sí, ellos edificaban pirámides. La construcción de terrazas de cultivo, las llamadas chinampas. El maíz como base de alimentación, sí, ellos utilizaban el maíz como su base de alimentación. La escritura en quipos, no. La práctica de la religión monoteísta, no. Ellos no eran monoteístas. Monoteístas es que creen en un solo dios. Ellos eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. La 2 nos dice, ¿a qué horizonte pertenece la región que abarca desde San Luis, pasando por el río Pánuco? Que recuerden que el río Pánuco vimos que estaba en Veracruz, hasta Centroamérica. Bien, aquí tengo un mapa para que nos ubiquemos mejor. San Luis está más o menos por aquí y el río Pánuco vendría a estar por aquí. Entonces, si nos dice que desde aquí hasta abajo a Centroamérica, o sea, esta parte de acá, ¿qué cultura es? ¿Qué horizonte estamos viendo aquí? Mesoamérica. Entonces, la respuesta correcta sería la B, Mesoamérica. La número 3 nos dice, ¿qué cultura estaba asentada en la península de México? Es decir, por aquí. ¿Qué cultura se asentó aquí? Y la cultura más popular que se asentó ahí es la cultura maya. No lo olviden. Incluso no pueden olvidarlo porque ahí está Chichén Itzá, que es parte de la cultura maya. La 4 nos dice, ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Es decir, vamos a ordenarlos de primero a último. Primero, la Malinche y Jerónimo de Aguilar se unen a la expedición de Cortés. Recuerden que la Malinche era la traductora y se dice la amante de Hernán Cortés, que lo ayudó en su conquista. Después tenemos la prisión de Moctezuma, que era el emperador azteca cuando llegó Cortés. Después la llegada de Pánfilo de Narváez, fue un conquistador que llegó a Cuba y después fue enviado a México para someter a Cortés. Después tenemos la matanza del Templo Mayor, donde los españoles asesinaron a los mexicas cuando se encontraban en una ceremonia. Y por último tenemos el suplicio de Cuauhtémoc. Entonces la respuesta correcta aquí sería la B. La pregunta 5 nos dice, primera forma de gobierno en la Nueva España. Esto se los dije en un video pasado y no tienen que olvidarlo. La primera forma de gobierno en la Nueva España, después de la conquista, fue el ayuntamiento. La pregunta 6 nos dice, ¿es el cuerpo colegiado encargado de impartir justicia y tenía facultades para gobernar en ausencia del virrey o destinarlo por el gobierno? Y la respuesta es la Real Audiencia. Definitivamente aquí descartaríamos oidores y ayuntamiento. Tendremos duda en Real Consejo de Indias, pero el Real Consejo de Indias era un organismo que asesoraba a los reyes y proponía políticas a seguir, así que lo único que nos queda es la Real Audiencia. La pregunta 7 nos dice, ¿cuántas intendencias hubo en el virreinato y cuál era su función? Aquí hay que recordar que se crearon 12 intendencias y la función era disminuir el poder del virrey en la Nueva España e incrementar los ingresos de la corona española. Entonces la respuesta sería la B, 12 intendencias e incrementar el ingreso de la corona española. Esto también lo vimos en uno de nuestros videos. La pregunta 8 nos dice, ¿cuál fue la actividad económica que más promovió la corona española de la Nueva España? Recuerden que la actividad económica más impulsada por los españoles aquí en la Nueva España fue la minería por mucho. Esta sí, no tienen que olvidarla. La pregunta 9 nos dice, consecuencias de las reformas borbónicas. Recuerden que las reformas borbónicas se introdujeron en la Nueva España por el rey Carlos III. La A nos dice, aumento del poder de las localidades y recaudación de impuestos hacia la corona. La pregunta 10 nos dice, ¿en qué beneficiaban las reformas borbónicas económicamente a la Nueva España? Aumento del poder de las localidades y recaudación de impuestos hacia la corona, es lo mismo. La 11 nos dice, las reformas borbónicas en la Nueva España hicieron posible el desarrollo y comercialización entre España y sus colonias, lo cual permitió. La A nos dice, facilitar la entrada y salida de recursos a las colonias, permitir la gobernabilidad local y disminuir la recaudación. Esta no sería, porque no buscaba disminuir la recaudación.
La B, aumentar la recaudación de la corona, sí. Reducir el poder de los grupos locales, sí. Y retomar el control político, económico y militar, sí. Sin duda es la B. Veamos las otras. La C dice incrementar la entrada de esclavos provenientes de otras colonias españolas que propiciaban el crecimiento económico. Podría ser explotar los recursos naturales como la madera, la minería, entre otros, y permitir el crecimiento de la economía local. Por esto se tumba esta respuesta. La 12 nos dice relaciona las columnas. Y vean, tenemos que unir cada personaje con lo que hizo. Siempre aquí hay que comenzar con lo que sabemos, y si hay algo que no sabemos, vamos a ir descartando incisos. Primero, Hernán Cortés. Hernán Cortés era un soldado conquistador, entonces tenemos A3. Después, B, Carlos II. Carlos II no me suena, entonces lo dejamos ahí. Carlos IV. ¿Qué era Carlos IV? Carlos IV era el rey de España, entonces ponemos C4. Después, Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas defendía los derechos de los indígenas. Entonces vamos a poner D2. Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza fue el primer virrey de la Nueva España. Entonces ponemos E5. Y veamos cuáles coinciden. Y nos damos cuenta que la única que coincide es la A. Entonces esa sería la respuesta. La 13 nos dice, es la forma de división política del territorio de la Nueva España impuesta por las reformas borbónicas. Recuerden que con las reformas borbónicas se dividió el territorio de la Nueva España en 12 intendencias. Entonces la respuesta es la D. La 14 nos dice, relaciona a los personajes con sus obras. Y tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz y a Carlos de Sigüenza y Góngora. Y tienen que saber esto, es más, apréndanse esto. Las redondillas son de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto no tienen que olvidarlo. Y Los Infortunios es un libro de Carlos de Sigüenza y Góngora. Entonces pueden ir haciendo esto por descarte. Vean, 1 tiene que ir con A y 2 tiene que ir con B. 1 con A, 2 aquí no hay con B, entonces descartamos la A. La B, 1 con A y 2 con B. Podría ser la C, no hay con A, la descartamos. Y la D, tampoco hay 1 con A, la descartamos. Y entonces por descarte sabemos que la respuesta es la B. Aunque no supiéramos las demás, hemos encontrado la respuesta correcta. Muy bien, esto sería todo por este video y vamos a continuar con los que siguen. Voy a hacer una lista de reproducción donde voy a ir dejando todos estos videos con los bancos de pregunta, así que no se pierdan el siguiente. Les dejaré el link de la lista de reproducción en la descripción del video, para que continuemos con las demás preguntas de historia de México. Muy bien, ya saben que si les ha gustado el video me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo.